Gracias, Pedro Brieger, por tu amable sensibilidad, tiempo para acompañarnos hoy en este día miércoles 18 de febrero de 2025. 26. 26, perdón, me quedé clavado en el 25, gracias por la corrección. 2026 es que los sucesos de este año han ido tan rápido que me siento anclado al 2025. El pasado es un amable. Gracias a nuestros invitados que nos acompañan hoy, en este día. Y Pedro, pues recuerdo que es la tercera ocasión que amablemente nos acompañas. Eh, Analizando, sí, en el pasado aspectos relevantes sobre la Argentina, el triunfo de Javier Milei. El año pasado también recuerdo octubre o noviembre, sobre las elecciones legislativas también allá en Argentina. Y ahora nos reúne y nos convoca esta conferencia en torno a Palestina, Gaza y Cisjordania. Pedro Brieger tiene un amplio currículum, gran trayectoria como escritor, analista, algunas obras Medio Oriente, América Latina, y a pesar de la situación lamentable por la que enfrentan el pueblo palestino, es que ha tenido a bien en compartir con nosotros su tiempo, su sensibilidad, y para lo cual en este momento, Pedro, tienes el uso de la voz, por favor, para escucharte atentamente. Gracias, Pedro, nuevamente por tu tiempo. Gracias a vos, Ernesto. Bueno, gracias a las personas que están participando. Veo que la mayoría tienen la cámara apagada, pero bueno, las comunicaciones son así. Me imagino que me están escuchando bien, porque Ernesto ya dijo que estaba recibiendo bien el audio. A ver, Ernesto decía que yo escribí varios trabajos sobre temas de Medio Oriente, es verdad. Yo viví en el Estado de Israel durante 11 años y escribí varios libros sobre temas de Medio Oriente, sobre la cuestión palestina, sobre el Islam. Estuve estudiando mucho, por supuesto, lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos, y esto me lleva inevitablemente a partir de la Franja de Gaza, de la pequeña Franja de Gaza, que a veces la gente se olvida que tiene apenas 40-45 kilómetros de largo por unos 10 kilómetros de ancho, y que ese pequeño territorio habitado por unas 2 millones de personas, hoy Israel tiene un control absoluto de la mitad. Han trazado una línea amarilla de las zonas que están manejando. Pero yo no quería meterme tanto en la coyuntura, en el día a día, lo que sucede. Me imagino que ustedes verán a través de varios medios de comunicación. Quería ver algunas cuestiones más conceptuales para poder dar un marco y poder comprender mejor, o dar elementos para comprender un poco mejor qué es lo que está pasando. Por supuesto, es inevitable comenzar por la palabra tabú para muchos, difícil de pronunciar, que es la palabra genocidio. Y yo debo decirles, lo comparto con ustedes, que cuando comenzó la invasión israelí a la Franja de Gaza, me costó usar la palabra genocidio, porque se abusa de las frases y de la palabra genocidio también. No cualquier cosa es un genocidio. Entonces, como soy sociólogo, más allá de periodista, y trato de ser muy riguroso con las palabras, siempre soy muy cuidadoso al utilizarlas. Pero algunos expertos dentro de la sociedad israelí que trabajan temas de genocidio me convencieron ellos, con sus expresiones, con sus estudios, a utilizar abiertamente la palabra genocidio. A ver, ¿qué dice la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que fue adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948? Y dice: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Como tal,
matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. La verdad, las primeras cuestiones que yo mencioné se aplican perfectamente a las convenciones internacionales y lo que terminó por convencerme, como yo les decía, fueron algunos escritos de tal vez dos de los más grandes expertos en Israel en trabajos de genocidio en particular. Uno se llama Amos Goldberg, él es profesor del Departamento de Historia Judía y Judería Contemporánea de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializó en el estudio del Holocausto judío, su memoria. Él escribió un artículo donde repasaba diferentes casos de genocidio para explicar las particularidades, porque no hay una sola manera de perpetrar un genocidio. Por supuesto, para la memoria colectiva del mundo occidental, cuando se habla de genocidio, esto remite a cámaras de gas, hornos crematorios, Auschwitz. Sin embargo, Goldberg en su artículo menciona a los musulmanes bosnios en Yugoslavia, los tutsis en Ruanda, los rohingya en Myanmar, el genocidio armenio, y el menos conocido en Namibia, a manos de los alemanes entre 1904 y 1908, que algunos definen como el primer gran genocidio del siglo XX. Goldberg, en su primer artículo donde plantea el tema del genocidio, es categórico. Es un genocidio porque el nivel y ritmo de matanzas indiscriminadas, destrucción, expulsiones masivas, desplazamientos, hambruna, ejecución, aniquilación de instituciones culturales y religiosas, etcétera, etcétera, lo lleva a la conclusión de que sin duda es un genocidio. Otro gran académico israelí, Ras Segal, que también enseña en varias universidades de Israel, dirige un programa de estudios del holocausto y genocidio, también dijo claramente que hay una particularidad y es que por lo general quienes se están perpetrando un genocidio no expresan sus intenciones de manera tan clara como sí lo estaba haciendo los diferentes representantes del gobierno israelí, que era explícito, abiertamente. Lo que decían era claramente lo que se permitía interpretar como un genocidio. Dicho esto, hay que tomar en cuenta que en la Franja de Gaza viven apenas 2 millones de palestinos, como dije, es un territorio muy pequeño, y que la mayor parte de los palestinos bajo ocupación israelí viven en Cisjordania y que esto ha quedado muy tapado por lo sucedido en los últimos 2 años en la Franja de Gaza. Pero todos los días la prensa, los medios de comunicaciones israelíes dan cuenta de asesinatos de palestinos, de toma de tierras de palestinos, de aplicación de nuevas leyes, de sacar los árboles de olivo que algunos tienen cerca de 500 años, porque los olivos son un símbolo de los palestinos. Y por eso, para mí es muy importante no solamente mencionar lo que pasa en la Franja de Gaza, sino dar el panorama completo de Gaza y Cisjordania, que es un poco lo que hablábamos con Ernesto. Ahora, para comprender Gaza y Cisjordania, o Cisjordania y Gaza, hay que comprender lo que fue o es la diáspora palestina. Hay que comprender que a comienzos del siglo XX, 1900, 1910, la palabra Palestina ya circulaba en el territorio que en ese momento era parte del Imperio Otomano, después ocupado por los británicos, pero que el concepto de pueblo palestino es producto de un desarrollo particular y que no se hablaba de un pueblo palestino a comienzos del 1900. Esto no implica nada ni bueno ni malo, simplemente implica reflejar algunas cosas que existieron y que son reales. De hecho, hasta mediados de la década del 60, entre los propios palestinos había un debate: ¿qué somos? ¿Somos palestinos o somos árabes? Hasta que juntaron estas definiciones para
buscar una definición que los incluyera a los dos, definiéndose como árabes palestinos, árabes en el sentido de la nación árabe mucho más amplia, que abarca a gran parte del mundo árabe, donde se habla árabe, por supuesto, y donde hay particularidades propias en los diferentes territorios. Por eso se habla de múltiples identidades. Se puede decir que el concepto de pueblo palestino es producto directo de la expulsión de 1948, cuando la inmensa mayoría de los palestinos fueron expulsados del territorio que hoy Naciones Unidas reconoce como el Estado de Israel. Ahora, esta diáspora palestina tuvo también particularidades, porque un sector del pueblo expulsado terminó en lo que hoy conocemos como Cisjordania, que hasta 1967 era parte de Jordania, fueron al Líbano y fueron a la Franja de Gaza. Entonces, por un lado nos encontramos con un pueblo diezmado, una parte localizada en Cisjordania, en el Líbano, y otro en la Franja de Gaza. Franja de Gaza, que después de la guerra de 1948-49 queda en manos egipcias. Por lo tanto, nos encontramos con que hay palestinos en el Líbano, en un país árabe, en Jordania, en un país árabe, en Gaza, en un país árabe, Egipto en este caso, pero también dentro de Israel hay una minoría de palestinos que quedan, o árabes en ese momento, como se les decía, que quedan dentro del territorio de Israel, desprovistos prácticamente de derechos, y que van desarrollando también una conciencia de ellos mismos diferente a aquellos palestinos que estaban en los campamentos refugiados, en Jordania, en el Líbano, en Gaza, y también diferente de aquellos palestinos que terminaron en una diáspora lejos del territorio palestino, sea en el mundo árabe, Irak, Siria, Kuwait, o directamente en Europa o en Estados Unidos. Por lo tanto, nos encontramos con que la conciencia se va desarrollando a medida que se va luchando por el intento de retornar a su territorio, y ahí es donde aparece, por supuesto, la figura de Yasser Arafat como la figura convocante y unificadora. Por eso se dice que Arafat es el padre del pueblo palestino, porque es el que de alguna manera logra invocar a todos los sectores del pueblo palestino y decir, somos un pueblo, lo que nos unifica es la expulsión de 1948, una conciencia colectiva de esa expulsión y el deseo de retorno. Deseo de retorno que obviamente no se concretó porque Israel no lo permitió. A propósito, yo hablaba de los palestinos o de los árabes palestinos dentro del Estado de Israel. Dentro de poco más de un mes, el 30 de marzo, se van a conmemorar 50 años de lo que fue la primera gran huelga de la población árabe palestina dentro del Estado de Israel, conocida como el Día de la Tierra. Mucha gente hoy habla del Día de la Tierra, del 30 de marzo de 1976, y muchos no conocen la historia del Día de la Tierra. Bueno, yo la conozco en primera persona porque estuve ahí y porque el mismo Día de la Tierra estaba en la ciudad de Nazaret mientras había una huelga general de la población palestina. Ahora bien, yendo un poquito para atrás otra vez, no es que quiera hacer una lección histórica, pero quiero mencionar algunos hechos relevantes. 1967, sin lugar a dudas, es una guerra bisagra y un momento bisagra porque Israel ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza, ocupa parte del territorio sirio, conocido como la meseta del Golán o la provincia de Cunetra o los Altos del Golán, según los medios de comunicación o la política que se intente darle a ese territorio. Pero lo más importante es que ahora hay una ocupación directa de la inmensa mayoría del pueblo palestino, porque entre 1948 y 1967 la mayoría de los palestinos estaban fuera del territorio del Estado de Israel. Como les dije, había una minoría de aproximadamente 100.000 personas, que hoy son cerca de 1.000.000, dentro del Estado de Israel. Pero la mayoría estaba en Cisjordania y Gaza, y en el Líbano, por supuesto. Israel ahora lo ocupa, es una ocupación militar directa, anexa también la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que estaba dividida en dos. Una parte estaba dentro del Estado de Israel y otra parte era
parte de Jordania, y esto por supuesto que cambia la ecuación política. En primer lugar, porque hay una ocupación directa por parte de Israel de territorios de otros dos países, porque en ese momento Cisjordania era parte de Jordania y la Franja de Gaza era parte de Egipto. Israel ocupa esos dos lugares, implementa un régimen militar, es una ocupación militar con todas las leyes de una ocupación militar, con amplia censura, arrestos, sin posibilidad de un juicio justo, sin posibilidad de la intervención de abogados. Es una ocupación militar muy fuerte que lleva además al crecimiento de una resistencia interna en Gaza y en Cisjordania a esta ocupación. Y esto se da en paralelo a que 3 años antes, en 1964, se creara formalmente la Organización para la Liberación de Palestina, en ese momento liderada por una persona que no pasó a la historia, que se llamaba Ahmed Shukeiri, reemplazado por Yasser Arafat, y con una muy fuerte influencia egipcia por el liderazgo que en ese momento ejercía Gamal Abdel Nasser, el presidente egipcio que muere en 1970, que no es un detalle menor. La OLP se define como una corriente nacionalista, su planteo es por una Palestina libre, laica y democrática, no apelan a la religión, apelan a que en ese Estado democrático los judíos, los musulmanes y cristianos puedan vivir de manera conjunta, pero su bandera es la bandera nacionalista que la emparentaba con los movimientos de liberación nacional que se habían forjado en la década del 50 y en la década del 60 en África y en Asia, pero principalmente en África, la fuerte influencia de la revolución argelina, la liberación de Argelia de la tutela francesa, que siempre hay que recordar que duró 132 años. Francia ocupó Argelia 132 años. Ahora bien, esa lucha nacionalista tiene como objetivo liberar Palestina, no lo logran, conocen un poco la historia de la lucha palestina, no vamos a entrar en detalles ahora, pero en paralelo, en 1987 nace el movimiento de resistencia islámico, más conocido como Hamas, que es la sigla, el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámico en árabe. Hamas nace por varios factores, no es un invento israelí, no es una creación israelí, como le gusta decir a alguna gente, eso es un error, lo dice gente que no conoce mucho la región, es una manera muy superficial de ver la cuestión palestina y además no toman en cuenta un hecho fundamental para el mundo árabe islámico, también para los palestinos, que fue la revolución iraní de 1979, que por primera vez el Islam político llega al poder. Y el movimiento de resistencia islámico, Hamas, que se forja en Egipto entre el 48 y el 67, antes de la ocupación israelí, tiene sus raíces en lo que es conocido como la Hermandad Musulmana o los Hermanos Musulmanes, que tienen ya cerca de 100 años en Egipto. Egipto fue la cuna de esta ideología que hoy representa Hamas con los Hermanos Musulmanes, solo que jamás adopta un discurso nacionalista, a pesar de que el nacionalismo en principio está reñido con la ideología del Islam en general, pero jamás se convierte en una organización nacionalista también que le disputa el liderazgo a la OLP. ¿Por qué consigue disputarle el liderazgo a la OLP de 1987 en adelante? Por los acuerdos de paz de 1993, los famosos acuerdos de Oslo. En esos acuerdos de paz que la OLP firma con la idea, la ilusión de poder tener un Estado palestino, jamás se opone y dice esto no va a llevar a un Estado palestino porque esto está controlado por Israel. Esto es lo que permite que jamás crezca, porque mientras la OLP abandona la lucha armada y se convierte en una organización política que más que nada se dedica a la negociación política internacional para conseguir un Estado palestino, lo que hace Hamas, en cierta medida, es robarle las banderas. Continúa con la lucha armada en contra del Estado de Israel que la OLP prácticamente había abandonado. Hay que
también señalar que Hamás no se incorpora a la OLP. Hamás siempre figuró como una organización palestina independiente. Y esta es una particularidad importante para señalar, porque la OLP era una especie de paraguas de múltiples organizaciones palestinas que tenían diferencias políticas, entre ellas más de izquierda, más de derecha, más prosoviética, más pro China. Había un poco de todo dentro de la OLP o el cuerpo central de Fatah que oscilaba entre las diferentes posturas y que incluso dentro de Fatah, la organización de Yasser Arafat, había diferencias políticas importantes. Jamás aparece como una alternativa a las negociaciones, como una organización consolidada, sólida ideológicamente, y donde dice, el nacionalismo ha fracasado, lo único que va a lograr la liberación de Palestina es el Islam, que tampoco lograron, pero bueno, ese es otro tema. El discurso de Hamás no es casual. Teníamos la revolución islámica y además teníamos ya la decadencia del nacionalismo árabe. Nasser había muerto en 1970, la fusión que había iniciado Nasser con Siria había fracasado, Saddam Hussein y Gaddafi ya no tenían el aura que habían tenido en otro momento, y el nacionalismo árabe comienza a estar en un estado de decadencia, no me gusta decir total, pero una decadencia tan importante que hoy en día prácticamente no encuentran organizaciones nacionalistas árabes en ningún país árabe. La hegemonía política la tienen organizaciones que se reivindican del Islam político. Yo siempre la analizo a estas organizaciones como organizaciones políticas y no religiosas, porque actúan como organizaciones políticas, sean los hermanos musulmanes en Egipto, sea ISIS, sea los talibán, sea el Islam político en Irán. Estamos hablando de organizaciones cuya ideología es el Islam y donde lo que yo obviamente no puedo definir quién es más o menos musulmán, qué organización representa mejor los valores islámicos, porque yo no soy musulmán y como sociólogo yo lo que tengo que decir es, si levantan la bandera del Islam, es una organización islámica. Se llaman los talibán, ISIS, Hamas, Hezbollah o cualquier otra. Ahora bien, Hamas desafía la autoridad política y moral que tenía la OLP durante varias décadas, porque como dije, había sido la precursora de la identidad palestina, y en 2006 participa de elecciones, después de los acuerdos de Oslo, que se dan en territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza, elecciones con muchos problemas, bajo ocupación israelí, pero elecciones bastante libres dentro de todo, y lo que nadie esperaba era que jamás gana las elecciones. Jamás vence a la OLP, básicamente a Fatah, en las elecciones de 2006, y al asumir Ismael Haniyeh, que era en ese momento el líder de Hamas, que después mató Israel, lo que se produce es que el mundo no quiere reconocer a Hamas, como no quisieron reconocer las elecciones en Argelia en 1989-90, que gana la organización islámica, y se comienza una ruptura que se lleva a nivel de la violencia política entre Hamas y la OLP, y la población palestina físicamente dividida entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahí Ernesto compartió con ustedes un mapa, me imagino que saben que no hay una conexión directa entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania queda bajo control de la OLP, la Franja de Gaza queda bajo control de Hamas. Cisjordania con la OLP, que trata de negociar con Israel todo el tiempo, no logra demasiado, y la Franja de Gaza con un discurso muy radical en contra de los diferentes gobiernos israelíes. Pero esta ruptura física y política desconcierta obviamente a los palestinos en general, porque lo que muestra es que la división es física y política, y que mientras exista división no se va a poder enfrentar a la ocupación israelí. Es difícil decir si la ruptura es definitiva o no, pero la tendencia de estos últimos años, acentuada
con la invasión israelí a la Franja de Gaza en 2023, lo que hace es justamente que esta ruptura parezca definitiva, que la Franja de Gaza quede como un enclave cerrado y Cisjordania quede como otro enclave cerrado donde Israel avanza permanentemente todos los días para ocupar más territorio. Fíjense que la propuesta de esta Junta de Paz que armó Donald Trump habla solamente de la Franja de Gaza, no incluye a Cisjordania, planteando como dos entes completamente separados, lo que lleva a nuevos desafíos, ¿no? Para ver, bueno, qué solución se puede encontrar a la cuestión palestina. Yo no estoy acá para aportar soluciones, nadie me consulta tampoco, entonces no tiene sentido que yo diga cuál es la solución, no la tengo, así que me adelanto a algunas preguntas que suelen aparecer en las conferencias o en el intercambio de opiniones que tengo con otra gente. Bueno, ¿cuál es la solución para esto? La verdad, no lo sé. Lo que yo tengo que tratar de analizar es qué pasa en una coyuntura determinada. ¿Quién gobierna en un lugar? ¿Quién gobierna en otro lugar? ¿Cuál es el poder de Hamas? ¿Cuál es el poder de la OLP? ¿Cuál es el poder de Israel? ¿Cómo están actuando los otros países árabes? Porque soluciones vengo escuchando hace 50 años y ninguna se concretó. Entonces, mejor no hablar de soluciones, sino tratar de intercambiar ideas sobre dónde estamos parados. Bueno, yo había quedado con Ernesto que me iba a tomar unos 20, 25 minutos para dar una introducción al tema y por supuesto la idea es intercambiar opiniones con ustedes. A medida que hablen yo voy a ir anotando algunas cosas también, así que si me ven distraído el teclado no es porque estoy distraído con otras cosas, sino que simplemente voy anotando las cosas que ustedes señalan. Claro, Pedro, gracias. Enteramente agradecidos por tu primera intervención y para imprimirle dinamismo, pluralidad y profundizar el pensamiento crítico y reflexivo. Antes de transitar a preguntas, respuestas, comentarios adicionales, insisto, de carácter deliberativo, donde la situación referida es de máxima prioridad humanitaria, me permitiría yo decir, quiero destacar que al menos se encuentran 3 resoluciones que fueron presentadas en la Organización de las Naciones Unidas, la 142, la 242, la 338, y el libro que tengo en mis manos, Gaza, Geopolítica de la Barbarie de Israel, autoría de Alfredo Jalife Rame, da cuenta también de todo este proceso de imposición, de despojo, ya que Pedro Brieger amablemente nos refería y nos comentaba, y varios apuntes que venían a mi mente mientras escuchaba yo a Pedro como parte de este proyecto del Gran Israel, un proyecto con visión de futuro, y por eso da cuenta de la explicación ilustrativa de su bandera de Israel, los dos ríos en la parte superior e inferior. Vino a mi mente también la crueldad a la que fue sometido Vanunu, Mordejai Vanunu, por revelar secretos de la planta nuclear en Dimona, y fue sometido durante un año, día y noche, colocado con iluminado, y esto le impidió pues desarrollar sus actividades como cualquier ser humano. Fue sometido a una cruel eh, disposición de luz, insisto, 24 horas durante un año. Y bueno, y seguidamente vino a mi mente la situación de la demanda que presentaron un grupo de abogados de Sudáfrica, la demanda que tiene pendiente Netanyahu, la orden de arresto, ¿no?, de la Corte Internacional de Justicia. Y esto nos lleva a repensar la efectividad, lo comentaba con Pedro en un inicio, la efectividad de organismos como la ONU, la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, y su caducidad o su vigencia, que si responde a su principio rector, a su naturaleza para lo cual fue creada, si cumplen o no una cultura de paz, y esto en concordancia con un principio de la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales
para con las futuras. Casi siempre refiero a esta declaración de la UNESCO, precisamente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue adoptada el 12 de noviembre de 1997. Y solo voy a leer lo que refiere a la paz, es su artículo 9. Las generaciones actuales deben velar porque tanto ellas como las generaciones futuras aprendan a convivir en un ambiente de paz, seguridad y respeto del derecho internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las generaciones actuales deben preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Con ese fin, han de evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias perjudiciales ocasionadas por los conflictos armados, otros tipos de agresiones y la utilización de armas contrarios a los principios humanitarios. Ya el derecho internacional está en plena decadencia, si no extinción, ya al borde de la extinción, porque las leyes no se cumplen, como bien se refiere el que las leyes pueden ayudar a cambiar la realidad, pero no la cambian en sí misma. Y concluyo, perdón que me extienda, pero concluyo destacando y agradeciendo a la maestra Laura Díaz Rivera, que se encuentra presente, fue mi maestra en Administración Pública y Ciencias Políticas. Ella amablemente me prestó estos ejemplares de Palestina de 1987, publicación mensual de la Oficina de la Organización para la Liberación de Palestina, 1989, 1987, también un artículo. Ya se hablaba, digo, desde antes, ¿no? Pero de la amenaza nuclear israelí, del robo de piezas arqueológicas asentadas en territorio palestino que terminaron en un museo británico. En fin, estos ejemplares, a mi juicio, son de obligada lectura hoy, en el presente, para conocer el pasado y al menos mantener una exigencia, profundizar una exigencia. Como bien señalaba Pedro, la respuesta es el qué hacer. Es compleja la realidad y exige ser abordada desde esa complejidad. Y concluyo ya, perdón que me extienda, solamente compartiendo la pantalla mientras enlistan las intervenciones, los deseos de participar de nuestros invitados, que suplicaré puedan manifestarlo con mano física o mano virtual para brindarle, insisto, dinamismo a este ejercicio de análisis. Me permito compartir pantalla porque recientemente el Museo Británico eliminó referencias a Palestina en muestras de Egipto. Esto es lo que refiere el artículo de la jornada. Para algunos trascendió, para otros no tanto, o quizás no lograron ser conscientes o leer el contenido de este hecho, suceso. Yo preguntaba en redes sociales, bueno, buscan reescribir la historia, buscan generar un, un nuevo paradigma de algo que ya pasó, ¿no? Del pasado, cuando las rupturas paradigmáticas, a mi juicio, pues son del presente hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? Para generar conciencia colectiva, social. En fin, esta nota llamó poderosamente mi atención. El Museo Británico eliminó referencias a Palestina en muestras de Egipto. Hablaba yo de esta revista de Palestina. Gracias, maestra Laura Díaz Rivera, por su amable préstamo. Y en su página 9, de la que tengo en mis manos, tiene un artículo, no sé si lo vean al revés o se puede apreciar: Palestina, cuna de civilización. Y lo escribió Ignacio González Hansen. Y bueno, en su último apartado, del cual me permito dar lectura: pero la destrucción y el saqueo denunciados reiteradamente por la UNESCO han sido y siguen siendo un atentado contra el patrimonio histórico palestino. En importantes áreas arqueológicas, la destrucción acompaña el robo de piezas milenarias que van a parar a manos de coleccionistas privados israelíes y extranjeros. El caso más connotado fue
el de la denominada colección Dayan, que el general Moshe Dayan reunió durante 30 años, violando las leyes de su gobierno y que su viuda vendió al Museo de Israel en $1 millón. Para muchos investigadores, la protección del patrimonio histórico palestino es fundamental, no solo por ser un derecho legítimo del pueblo palestino, sino porque al mismo tiempo pertenece sin duda al acervo cultural de la humanidad e incorporan una imagen que corresponde al sitio de Mayaja, restos arqueológicos milenarios en Palestina. Tengo disponibles estos archivos, ya los pude escanear desde hace unos meses. Para quien desee consultarlos, con todo gusto pueda indicarme y se los hago llegar. Disculpen que me haya yo extendido, consideré importante y necesario ante el abordaje que ya Pedro amablemente compartía con nosotros. Transitamos ahora al segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales. Comenta la maestra Laura Díaz en el chat la interminable y larga lucha. Existirán preguntas por parte de los asistentes. Suplicaré que estas sean breves, concretas, para no abusar del tiempo de nuestro invitado ponente. ¿Existirá alguna pregunta, algún comentario adicional? Suplico lo puedan manifestar con mano física o mano virtual. Para escuchar. Por mi parte, Pedro, tú ¿cómo vislumbras la actuación de YouTube, esta plataforma de YouTube? ¿Has enfrentado censura? Censura en YouTube, y si no es en YouTube, en alguna otra plataforma, en Facebook. Es decir, ¿qué tanto margen de maniobra tienes para tratar estos tópicos, estos temas y eventualmente ser objeto de censura, Pedro? ¿La censura en redes sociales o en plataformas? Mira, me parece que esto va más allá de lo individual, porque todas aquellas personas que hace años venimos explicando lo que pasa en la región y, por ejemplo, utilizando la expresión genocidio respecto de Israel, han sufrido o sufren diferentes tipos de censura. Conocemos a los lobbies pro-israelíes que existen de manera más orgánica o inorgánica en algunos países, o en casi todos los países. En algunos tienen más fuerza que otros. En la Argentina es muy potente, muy vinculado al gobierno de Mauricio Macri en el pasado y de Javier Milei hoy en día, con algunos representantes de este lobby pro-israelí que directamente son funcionarios de gobierno. Y esto pasa en prácticamente todos los países. Lo que desnudó la invasión israelí a Gaza y el genocidio en sí mismo fue justamente la dificultad en muchos países de criticar aquello que era tan obvio, con una dificultad. Habría que agregar, ya que mencionaste a YouTube, que YouTube y las redes sociales han sido muy importantes para mostrar lo que pasaba dentro de la Franja de Gaza, tomando en cuenta que Israel no permite que periodistas extranjeros entren a la Franja de Gaza, porque Israel sigue controlando toda la Franja de Gaza y es quien determina quién entra y quién sale. Por lo tanto, lo que hasta ahora hemos visto de la Franja de Gaza es lo que ha mostrado la población local con sus herramientas rudimentarias en el medio de una invasión, de los bombardeos, de los cortes de luz, de las dificultades para tener acceso a tecnología. Es casi un milagro que hayan podido emitir imágenes desde la Franja de Gaza, pero imagínate, Ernesto, lo que esto sería si los grandes medios de comunicación del mundo, incluso los pro-israelíes, pudieran entrar a la Franja de Gaza y mostrar la destrucción. Yo creo que a veces las palabras, Ernesto, no alcanzan para dimensionar lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Hace poco yo veía un video que salió en la prensa israelí donde mostraba un campamento de refugiados, cómo era antes de la invasión de 2023 y cómo estaba ahora. Y era tierra arrasada. Yo creo, Ernesto, que no tenemos dimensión de lo que hizo Israel en la Franja de Gaza, aún con todo lo que hemos visto y hemos analizado. Creo que es muchísimo más profundo y la destrucción es mucho más profunda de lo que nosotros sabemos.
y dudo que Donald Trump ahora permita un libre acceso de los medios de comunicación para visitar incluso su proyecto de Franja de Gaza. Entonces, los lobbies existen, esto es real, no es nuevo, pero también es real que en muchas poblaciones judías, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Francia, han salido agrupaciones judías importantes a plantear, no en mi nombre, no hagan esto en mi nombre porque esto no se hace en nombre de los judíos del mundo. Bueno, lo que estás mostrando, Mearsheimer es una persona muy respetada, un gran intelectual. Recordemos que el lobby pro-israelí o los lobbies, yo no soy un experto en el tema, pero los lobbies en Israel, en Estados Unidos, son legítimos, están organizados, tienen nombre y apellido. No es que no es que es algo que se hace bajo tierra sutilmente. También puede haber algo bajo tierra sutilmente, por supuesto, como sucede en otros países que hay presiones para expulsar periodistas de los medios de comunicación. En Israel, en Estados Unidos, perdón, hay muchas organizaciones que representan el lobby pro-israelí, que están analizadas en este libro, que son muy poderosas. Y te agregaría, Ernesto, que hay mucho temor en personas que no son judías o de origen judío a criticar a Israel por temor a ser tildados de antisemitas. En algunos países no hay peor acusación que la de ser acusado de antisemita, porque eso te puede destruir una carrera periodística, política, y de hecho cada vez que ha sucedido en la Argentina en estos últimos tiempos, que algún periodista o alguna periodista dijeron algo un poquito inadecuado, recibieron críticas feroces, inmediatamente salieron a disculparse. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que ser tildado de antisemita puede hacer que nunca más tengas trabajo. Esto es real. Entonces, lo interesante en este caso, Ernesto, es que han salido tantas voces judías, como en mi caso también, pero como estos intelectuales en Israel que estudiaron que son estudiosos del tema holocausto, genocidio, memoria histórica, a salir a decir, esto es un genocidio. De acuerdo, gracias, estimado Pedro, por tus comentarios. ¿Existirá algún deseo de participar con alguna pregunta por parte de nuestros invitados, amigos que nos acompañan hoy para estimular este ejercicio? Mientras lo manifiestan, Pedro, aquí en México, una empresa llamada Mecorot, Claro, vinculada la empresa a, israelí de agua. sí, al sector estratégico del agua ya desde hace años, software también, Pegasus, que Pegasus ya quedó rebasado. Leía yo un nuevo software que se llama Candiru, que se aloja en los dispositivos y bueno, espionaje, ciberespionaje. Vemos ahora lo que sucede en la lista de Estados Unidos, ¿no? De los cuántos archivos son, ya no sé si 36 millones de JE, de Jeffrey, ¿no? Donde están implicados muchos personajes y bueno, se pone en duda la, yo diría el respeto, ¿no? El respeto o buena honorabilidad de ciertas personas, al menos que se había construido durante sus carreras, no sé si artísticas, literarias, académicas, pero que han sido vinculadas a esta red ya mundial y que ha generado algunos despidos en algunas empresas, cambios de los nombres de sus razones con las que operan, en fin, para evitar Yo mayor igual, Ernesto, no lo desgaste. vincularía a esto, no vincularía esto, y el caso de Epstein no lo vincularía con el conflicto palestino-israelí, por más que haya podido tener contacto con representantes del establishment israelí. Creo que eso es un fenómeno mucho más estadounidense, más focalizado y en algunas personalidades. Creo que nos desviaríamos del tema con lo que además todavía no se conoce en profundidad porque son miles y miles de archivos que hay
que hay que revisar, que tengo entendido que el New York Times incluso destinó un grupo especial de personas a analizarlo y que ese, bueno, va a ser un trabajo a largo plazo. Sí, lo que vos mencionabas de la empresa Mekorot es una empresa israelí que hace negocios, hay muchas empresas israelíes, como todas las empresas en el mundo capitalista, hacen negocios y donde pueden llevar su know-how, su sabiduría para hacer negocios, lo hacen. Mecorote está en la Argentina, Mecorote está en México, está en muchos países. Israel desarrolló en la década del 50 y del 60 tecnología para recursos hídricos importantes y lo fue exportando a diferentes países. Por supuesto que también es una forma de estrechar vínculos entre Israel y los países que contratan a estas empresas, obviamente, porque eso implica viajes de ministros a Israel, viajes de intelectuales a Israel, viajes de periodistas a Israel, te muestran lo lindo que es, te deslumbran con una sociedad multicultural, te muestran obviamente lo que ellos quieren. Entonces, Mecolot, como tantas otras empresas, son parte de un gran mecanismo de propaganda que tiene Israel, de propaganda de su proyecto político que tiene desarrollado hace décadas. Claro, gracias, Pedro. Con la técnica Hasbara, ¿no? De la omnipotente propaganda. La palabra hasbará en hebreo significa explicar, explicación. Esa unidad, o si se puede llamar así, que tienen dentro de Israel, lo que hace es justamente explicarle al mundo lo que hace Israel. Entonces, tienen periodistas, básicamente muchos periodistas, mucho dinero a periodistas, a medios de comunicación, donde el objetivo obviamente es difundir la versión oficial de Israel. Pero esto ya ha quedado, no te diría eclipsado, pero la invasión a la Franja de Gaza fue, y las acusaciones de genocidio directamente a los responsables israelíes ha sido un gran golpe para la propaganda israelí. Claro, gracias, Pedro. Sí, ingeniero, permítame unos segundos. Gracias, Pedro Brieger, por los comentarios. Solo recordar que, Pedro, te recuerdas muy bien al ingeniero. Nos reunimos en 2024, Claro. Carlos Mesa Gutiérrez, don Ricardo Villa Escalera, un servidor, en tu visita última a Puebla. Adelante, Sí. ingeniero, ya tiene activado su micrófono y en consecuencia ya le escuchamos. Adelante, como ingeniero. siempre. Ok, pues muy bien, pues felicidades Pedro, gusto en volverte a ver desde tan lejos. Estás en Argentina, obviamente, me imagino que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero te tengo a 20 centímetros, tu cara está a 20 centímetros de la mía. Así parece. Pues mira, todo el asunto que tratas, evidentemente tú sabes mucho y qué bueno, ¿verdad? Es muy importante, te felicito como periodista, pues lo has seguido, me imagino, ¿verdad? Paso a paso, etcétera. Nosotros, desde luego, a través de la prensa y de todo lo que se ha hablado, ¿verdad? Conocemos del tema. Ahora, yo te preguntaría de la paz que dice Trump que ya se logró, que no se logró, que jamás sigue sin desarmarse. Israel, pues obviamente forma parte de ese convenio o ese acuerdo de paz. Sabemos que le salió muy caro a Hamas las 1.200 personas que asesinó, ¿verdad? El 7 de octubre, no sé si hace un año, o ya pierdo la cuenta, o hace 2 años. Y la verdad, pues es muy lamentable toda esta situación, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de los países, pues no hubiera querido que sucediera todo esto. Pero, pues yo creo que hay ahí, como sabemos, algún tipo de odios, situaciones de naturaleza teocrática, religiones, en fin, una serie de situaciones que pues se derivan de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? También hay que decirlo de todo lo que le pasó a los judíos, del Holocausto, de cómo en el 48, según sabemos, se pudo lograr ahí de alguna manera el Estado de Israel, ¿verdad? En esas tierras.
Efectivamente, ya vimos tu mapa, que bueno, Gaza está muy distante de Cisjordania, son dos temas, me imagino que bastante disímbolos, pero bueno, lo de Gaza que está ahí pegado al Mediterráneo y que pues el camarada Trump quiere convertir casi en una ribera francesa de, ya sabes, de casinos y de miles de cosas, que eso ha causado desde luego pues bastante mal efecto. Y de toda la hambruna, la crisis humanitaria tan brutal que han tenido que resistir ahora, los inviernos han sido muy fuertes, están en tiendas de campaña, todo lo que ha pasado, ¿verdad? Con los niños, las niñas, las mujeres, en fin, que la humanidad no tiene límites, ¿sí? Cuando entra en un periodo de violencia extrema y yo diría también de perversidad extrema. Entonces, pues no sé qué nos podrías decir sobre el futuro de esta situación que la vemos, al menos así, a distancia muy ambigua. No se acaban de arreglar las cosas. Se habla de los famosos estados, dos estados, ¿verdad? Israel y Palestina. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum acaba de decir que ella, pues no sé a título de qué, pero bueno, lo que sea, reconoce el Estado palestino o la posibilidad de que se haga un Estado palestino. En fin, hay mucha historia y no sé, mucha religión detrás de todo esto. Son cosas muy complejas, las diferentes guerras de Israel por obtener mayor territorio con Egipto, etcétera. Y bueno, ese gran proyecto que tiene Israel de regresar no sé a qué épocas y abarcar miles y miles de kilómetros adicionales al territorio que tiene, ¿verdad? Actualmente, todas estas concepciones que se sabe que se han dado y que el gran Israel, ¿verdad? Que quiere volverse de alguna manera a reconstituir. En fin, todo está enlazado, pues no sé, con las religiones, ¿verdad? Obviamente la religión judía, la religión cristiana, la religión, vamos a decirlo así, también musulmana. Entonces es un entramado bastante complicado. En fin, no sé qué observaciones, sugerencias o ideas nos puedas dar al respecto. Ya no me puedo alargar y bueno, tú eres el experto y me gustaría saber y todos los del Grupo de Acción Ciudadana que te agradecemos que estés a distancia, dándonos tus ideas y tus conocimientos que son muy importantes para todos nosotros porque has estudiado este tema seguramente muy a profundidad. Así que con esto termino y un gran abrazo y esperamos tus comentarios, Pedro, con todo gusto. A ver, hay una frase, Ricardo, que mencionaste que me impactó y que es muy cierta. La humanidad no tiene límites. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se decía nunca más un holocausto, nunca más un genocidio en tierra europea, y a las pocas décadas tuvieron Yugoslavia, y tuvieron Sarajevo, y tuvieron la matanza de musulmanes. Eh, Difícil pensar hace 3 años tal vez que Israel podía estar perpetrando un genocidio a cielo abierto en la Franja de Gaza. Sabíamos, Israel ocupó varias veces la Franja de Gaza, la expulsión de sus habitantes, la destrucción de territorios, pero esto es diferente, esto es cualitativamente diferente. Por eso usamos la palabra genocidio, por eso al principio expliqué que era muy reticente a usar la palabra genocidio, porque se la usa siempre, entonces pierde su sentido. Lo mismo con la palabra holocausto. Si cualquier cosa es un holocausto, nada es un holocausto. Si cualquier cosa es un genocidio, nada es un genocidio. Y las cosas hay que saber distinguirlas, más en un ambiente como el que estamos ahora, donde las palabras tienen tanta importancia. No estamos en una conversación de café donde yo puedo decir a la ligera, oh, eso es un genocidio. No, no, acá tratamos de que las palabras tengan su significado. Y preguntaste respecto al proyecto de Trump. Eh, Trump es impredecible. Vengo escribiendo sobre eso, sobre esto hace tiempo. El caso de Venezuela lo vuelve a demostrar. Eh, Ahora, hay algo que es tal vez la quinta esencia del proyecto de Trump, y es que es hacerlo sin palestinos. Entonces está claro que no puede haber
ningún tipo de paz sin la participación de la población local. Y más, hemos aprendido ya a saber cómo piensa Trump en algunas cosas. Ya tuvo un mandato, ahora está de vuelta, ya sabemos de la superficialidad de su pensamiento, pero también sabemos que él está rodeado de gente inteligente, que no es el único, no es el único que opina, o sea, es la cara visible, pero está rodeado de gente inteligente que conoce en profundidad, que tengan una visión colonial similar a la de comienzo del siglo XX, no cabe la menor duda. Esta gente piensa así. Bueno, lean el discurso de Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada. Lo que plantea ahí Marco Rubio es prácticamente volver al comienzo del siglo XX. Habla de una civilización occidental idealizada que no existe, que nunca existió, como si fuera todo amor y paz, como si nunca hubiera habido guerras, ni holocaustos, ni las dos guerras mundiales, ni un Hitler, ni un Mussolini, ni colonialismo en África, en Asia, en América Latina. O sea, hablan de un mundo que es irreal. El problema es que hoy están al frente de la primera potencia mundial. Entonces, cuando Trump plantea su proyecto respecto de la Franja de Gaza, que tampoco queda claro qué es exactamente, porque no queda claro, hay muy pocos gobiernos que se animan a enfrentarlo. Por supuesto que el gobierno ruso, pero tiene sus problemas en Ucrania. Por supuesto que el gobierno de China, la República Popular de China, pero ellos piensan a largo plazo, a muy largo plazo, no, y siguen haciendo negocios, mientras Estados Unidos presiona a diferentes países para que dejen de lado a China, China sigue haciendo sus negocios. Esto se lo ve claramente en América Latina. Y piensan a largo plazo. El problema es que el mundo árabe no reacciona, que son los únicos que podrían concretamente estar interesados en reaccionar. Europa no va a reaccionar frente a Trump y gran parte de los países árabes tienen un excelente vínculo con Estados Unidos, no lo quieren romper, no lo van a romper, algunos dependen de Estados Unidos directamente y ahí te encontrás que algunos de los que participan en estos proyectos son, bueno, el rey Mohammed de Marruecos, algún país, alguno de los Emiratos Árabes en el Golfo, que tienen como enemigo a Irán. Entonces, bueno, el gobierno mexicano y colombiano que trataron de plantear con Lula también alguna visión un poco diferente, pero ya sabemos el poder que tiene Estados Unidos, ustedes lo saben mejor que yo, con esa frontera de 3.000 kilómetros. México no se puede pelear con Estados Unidos. No, es su vecino, millones de mexicanos en Estados Unidos, o sea, es lo que ustedes saben mejor que yo. Entonces, es muy difícil enfrentarse a Estados Unidos, incluso a las barbaridades o a las locuras o a los disparates que dice Trump. Está pautada la reunión para mañana o pasado mañana, creo, en Estados Unidos, mañana, donde van a anunciar con bombos y platillos el plan de Trump para Gaza, sin palestinos, por supuesto. Habrá que ver qué es lo que dicen para poder analizarlo, pero mencionaste también el tema de los dos estados, una solución que muchos han planteado y que no se ha concretado. Ernesto mencionaba la resolución 242 de Naciones Unidas, que es la resolución de noviembre de 1967, después de la guerra cuando Israel ocupa Siria, Cisjordania y Gaza. Y esa resolución dice claramente, Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó en esa guerra. Bueno, no se retiró. No solo que no se retiró, sino que está en el territorio sirio del Golán, ocupa todo Cisjordania, lo controla y ocupa la Franja de Gaza. Entonces, esa idea de los dos estados puede sonar muy linda, hoy por hoy es inviable. Es más, yo me atreví a escribir algo sobre la Franja de Gaza que también es inviable, pero bueno, me atreví a escribirlo planteando que la Franja de Gaza tiene un estatus muy especial, porque hoy no le pertenece a ningún estado. No es de Israel porque Israel no lo anexó, no es de Egipto. Entonces la pregunta es de quién es, jurídicamente hablando, ¿de quién es? Y está en el limbo, no le pertenece a nadie.
Entonces, un artículo que escribí hace unos meses, yo planteaba, bueno, si no le pertenece a nadie, ¿a quién le pertenece? A la población local. Entonces, que se haga cargo la población local de su territorio, que lo llamen como quieran, Estado, no Estado, lo que fuere. Obviamente que nadie prestó atención a lo que dije, como le señalé antes, no hay mucha influencia, pero es bastante particular la situación de la Franja de Gaza que está en un limbo. Vamos a ver qué plantea Trump respecto de lo jurídico desde la legislación internacional, porque de la legislación internacional quien ocupa un territorio es responsable de lo que pasa en ese territorio y eso es claramente Israel. Pero Israel no lo anexó, no es parte del territorio israelí, por lo tanto no es Israel y tampoco es Egipto. Por eso yo planteaba, bueno, si no es de Egipto, si no es de Israel, ¿de quién es? Que se haga cargo la población local. Es una población local diezmada, después de un genocidio, que a duras penas, Ricardo, lo que trata es de sobrevivir. Y eso tal vez para nosotros en esta reunión es difícil de poder, no digo comprender, lo comprendemos, pero difícil de asir, de terminar de ver que esa gente está muerta de hambre, no tiene casas, no tiene a dónde ir, no llega ayuda humanitaria. Por eso yo les decía antes, yo creo que la situación en la Franja de Gaza es mucho peor de lo que creemos que es. Sé que no respondo completamente a lo que planteaba Ricardo porque tampoco tengo las respuestas. Gracias, Pedro, muy amable, Pedro, por tu amable respuesta. Vamos a concluir escuchando a Emanuel Bolaños, Pedro, y finalmente te escuchamos a ti. Emanuel Bolaños, adelante, por favor. Muy, muy a gusto, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? No que me dé gusto el tema, ¿no? Pero contento de que me hayan invitado a escucharte, Pedro. Em, Digo, yo antes de plantear mi comentario, mi pregunta, siempre hago algún comentario para que digan que no hay trampa o maña en la pregunta, o sea, más bien estableciendo mi postura. Para mí, los estados más barbáricos son los europeos, en mi punto de vista, ¿no? Que son quizás los mayores promotores del humanismo, pero sin lugar a dudas, si atendemos a su historicidad, son barbáricos. Son barbáricos, lo han sido hacia sí mismos, la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero su historia barbárica del colonialismo es patente, ¿no? O sea, el imperio español, el portugués, el inglés, el imperio estadounidense, ¿no? Que es como una extensión de esa barbarie, ¿no? En mi punto de El vista. belga, el Pero pues alemán, el también, holandés, el italiano. el belga, es- y lo comento porque ese es mi sentir después pues de mucho leer, de mucho estudiar y de quitarse de la venda muchos temas y también aceptando que nosotros somos producto de esos colonialismos, ¿no? Nuestros estados latinoamericanos. Em, mi pregunta es eh, bajo esa hipótesis colonialista, que aparte es comprobable, ¿verdad? Pero digamos, yéndonos a la política ficción, como diría un amigo que es abogado, haciendo de cuentas que sucede algo que quizás pase, quizás no, o de algo que ya esté sucediendo tal vez. eh, y tomando en cuenta que este Estado de Israel, principalmente yo así me he informado, un Estado de Israel formado por una rama askenazí, quizás estoy equivocado. Porque además, acá tenemos en México un dicho que no sé si lo conozcas, el que se fue a la villa perdió su silla. Sí, sí. Estos habitantes de lo que hoy se llama el Estado de Israel, creo que poco tienen que ver con aquel pueblo del que hablan. Eso lo digo a modo de comentario, no de pregunta. Y bueno, pues ya sabemos que
Inglaterra o Estados Unidos a través de Inglaterra o Europa en conjunto, decidieron darle estas tierras. Yo llamo darle de manera, como un eufemismo, sino más bien como una ocupación europea o estadounidense o imperialista a una avanzadilla en el que para mí el proyecto sustantivo no solo es ocupar Palestina, sino todas estas áreas que no hay que olvidar que son sumamente ricas, no solo en petróleo. Te perdí, Emanuel, te perdí. Perdí la Sí, comunicación. lo perdimos Lo perdimos a a Emanuel. Emanuel. Ah, no solo yo. Sí, sí, lo perdimos. Pedro, no queremos abusar de tu tiempo. ¿Tendrás algún comentario que amablemente puedas externar en torno a lo que comentaba Emanuel, por favor? Sí, lástima que no está escuchando. Lo perdimos. Bueno, pero a ver, coincido con Emanuel respecto de lo que dijo de Europa y los estados barbáricos. La pregunta, que tal vez es para otra conversación con gente más experta que yo, es cómo han logrado inocularnos el discurso de la gran civilización europea con todo ese pasado de barbarie que han tenido. Es una maravilla de la comunicación, son una estrategia de comunicación impresionante. Por eso mencionaba antes a Marco Rubio. El discurso de Marco Rubio es un ejemplo de esto. Hablaba de la civilización, bueno, la semana pasada habló de la civilización europea que parecía intachable, pero intachable. Entonces una persona desprevenida escucha y dice, qué bárbara la civilización europea. Eh, y no habla ni de las cámaras de gas, ni de los números tatuados en, la, en los brazos de las personas en los campos de concentración, ni lo que hicieron los belgas en el Congo, ni lo que hicieron los británicos, los holandeses. Ahí sé que Emanuel está otra vez, así que en ese sentido coincido. Lo preocupante es que el discurso de Rubio de hoy es justamente una continuidad de ese discurso del 1900, y que penetra porque obviamente representa al gobierno de los Estados Unidos. Después algo que planteaba Emanuel, que entiendo que nos está escuchando, por supuesto que nadie puede mostrar que los israelíes de hoy son descendientes de aquellos hebreos, tampoco les preocupa demasiado, porque la composición étnica de la historia del pueblo judío ha tenido muchos cambios, como la mayoría de los pueblos, se ha mezclado con muchísimos otros pueblos, no hay una raza pura judía, no existe eso, este, y, pero es verdad que las persecuciones hacia los judíos en el siglo XIX en Europa occidental y oriental fueron los que llevaron a la creación, al pensamiento de un Estado con la matriz de colonización europea, no estadounidense. En ese momento Estados Unidos no fue importante para la colonización sionista, pero la matriz de pensamiento de los principales pensadores sionistas del siglo XIX era la matriz colonial. Por eso Herzl hablaba de vamos a hacer un freno frente a la barbarie. A ver, ubiquémonos en la época. YouTube no funcionaba en 1850. ¿Qué sabían? ¿Cuánto sabían esos judíos europeos, intelectuales, periodistas, algunos de ellos, sobre lo que pasaba en Palestina o en el mundo árabe? No sabían nada. Sabían muy poco. Algunos viajeros que habían estado con Napoleón, algunos historiadores que habían escrito algo, no sabían poco y nada. De hecho, cuando llegan a Palestina, que todavía ese territorio bajo el Imperio Otomano, muchos se van porque no toleran las condiciones en las cuales se está viviendo. Y además, el proyecto sionista a principios del siglo XX no atrajo a la mayoría de los judíos. La mayoría de los judíos no era sionista. De hecho, la mayoría de los judíos que dejan principalmente Rusia, o lo que era el imperio zarista,
fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no va a Palestina, no va a Palestina que estaba bajo Imperio Otomano, va a Estados Unidos, va a Europa, va a América Latina. De todas maneras, eso podría ser, Emanuel, un debate más histórico. Hay historiadores judíos que lo han abordado, hay uno, Shlomo Sand, que habla de la invención del pueblo judío, pero creo que es un debate para especialistas. Ahora poco importa si los israelíes que están en ese territorio son o no son descendientes de aquellos hebreos que salieron de Egipto, o si son descendientes de algún otro pueblo perdido. Eso poco importa Yo creo hoy. que es solo el pretexto, ¿no? Claro, hoy funciona más como parte de la construcción de un mito. Volvimos a nuestra tierra, el lema era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. ¿Por qué decían una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra? Porque era el clásico pensamiento colonial. Si no estamos nosotros, no hay nadie, hay barbarie. Nosotros venimos a colonizar. Por eso, al principio, te creo que estaba sin conexión, Emanuel, que lo que dijiste de Europa es tal cual. Que Estados Unidos ocupa otro lugar. Primero fue Francia en vínculo con Israel y ahora claramente es Estados Unidos, que muchos dicen Israel no podría sobrevivir sin Estados Unidos. Bueno, eso es parte del ejercicio de ciencia ficción que podemos hacer. La realidad es que Israel sobrevive con Estados Unidos, sin lugar a dudas. Ahora, ¿hasta dónde quieren expandirse? No queda claro. Algunos plantean llegar hasta el Tigris y el Éufrates, como se planteaba antaño. Lo veo difícil, pero como dijo Ricardo antes, la humanidad no tiene límites, ¿eh? Y la barbarie tampoco. Gracias, Pedro, muy amable por tu tiempo, tu sensibilidad y esa facilidad para transmitir el conocimiento, generar y profundizar la conciencia social y colectiva ante este tema tan importante y donde es muy difícil que podamos incidir en lo que acontece en Palestina, Cisjordania, Gaza, la Franja de Gaza, pero empezar por lo local y al menos en nuestro continente, ¿no? Una cooperación internacional para el desarrollo. En el anterior conversatorio del año pasado propusimos una red permanente de análisis, pensamiento crítico, México, los demás países, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Esa es la utopía, la visión de futuro con un enfoque armónico y civilizatorio, donde el ser humano esté al centro para afrontar los retos, los desafíos del siglo XXI, los próximos 74 años de este siglo. Y ya mencionaba yo esta declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las futuras, al menos que pueda ser el punto de partida estos 12 artículos o los principios fundamentales, pilares fundamentales que rijan el actuar del ser humano. Hay otros, claramente hay otros, pero pueden ser estos la base, el instrumento orientador. Gracias, Pedro. Nos mantenemos, como te decía al inicio, reforzando puertas y tocando otras puertas para que las universidades de Puebla, públicas o privadas, instituciones de educación superior, la academia, Instituto de Administración Pública, donde recientemente también hubo cambio en el IAP, puedas acudir unos 3 o 4 días y se pueda realizar aquí en Puebla de manera itinerante una visita académica con la comunidad estudiantil. Nos mantenemos en ese propósito, compromiso de que puedas visitarnos y para lo cual estamos organizando, insisto, reforzar las puertas que ya han sido tocadas y tocar también nuevas puertas aquí de la comunidad estudiantil, universidades públicas y privadas, ya mencionaba yo. Gracias, Pedro, por tu tiempo nuevamente, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, Ernesto, y hasta la próxima. Hasta luego, estamos en contacto, tendremos nuevas noticias en la próxima interacción. Hasta la próxima. Saludos, Pedro. Un abrazo, Pedro. Un abrazo.
Encantado de verte. Gracias a todos que nos acompañaron hoy.